Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Aquí al habla Fernando Chapi Martínez, un amigo para todos ustedes a través de Radio Arequipa Internacional y también por supuesto de Radio Imperial 2 en Lima Sur y de Estación Lamas 96.3 en la región San Martín. Bueno, estamos grabando esto un 19 de enero del 2024. El día de ayer 18 se ha conmemorado el 489 aniversario de la ciudad de Lima. Cuando fue el aniversario de Arequipa hicimos un especial al respecto. Lo mismo cuando era el aniversario de Lamas, ¿no? También tuvimos incluso una entrevista sobre los enigmas y las leyendas de la capital folclórica de la región San Martín, así que ahora vamos a hablar algo de algunos misterios de la ciudad de Lima. Bueno, los festejos, todo lo que ha habido, muy bonito. La fundación de la ciudad fue un 18 de enero de 1535, ¿no? Cuando, Francisco Pizarro y su gente habían llegado ya días antes, y la primera capital que se intentó establecer para el virreinato del Perú fue Jauja, pero posteriormente les pareció interesante, cautivante y conveniente el Valle del Rímac, por su cercanía al mar. De hecho, en lo que ahora es el Callao ya existía una caleta de pescadores denominada en ese tiempo Piti Piti. Entonces ahí decían, aquí hay un puerto que además está protegido de manera natural por esa isla grande a la que denominaron San Lorenzo, y la ciudad de Lima estaba cerca, así que hay un camino que hasta ahora se le conoce popularmente como la Avenida Colonial, a pesar que la han renombrado hace mucho como la Avenida Oscar R. Benavides, porque le llamaban Colonial porque era el camino colonial hacia el Callao, ¿no? También hay una discusión sobre si está bien decir colonial, porque el virreinato no fue eso, pero ese es un tema que no viene ahora a esta situación. La cuestión es que si bien se fundó en 1535 lo que se denominó la Ciudad de los Reyes, justamente porque llegaron en enero, la festividad de la Epifanía, de los Reyes Magos, o como le llamamos aquí en Perú, la Bajada de Reyes, lo cual se ve reflejado incluso en el escudo de la ciudad, donde están 3 estrellas que representan a los 3 Reyes Magos, además por supuesto de las águilas coronadas y de las siglas de los 2 monarcas españoles en ese tiempo y otros elementos. Lo cierto es que llegan en esa época y se encuentran con un clima que para ellos es benévolo. Muchos dicen, si hubieran llegado en julio o agosto con las nieblas, el viento, el frío, quizás no se hubieran decidido tanto por Lima, pero era un lugar que ya era habitado desde antes. De hecho, donde ahora es Palacio Gobierno, que antes era la Casa de los Virreyes, antes de eso, a la llegada de Pizarro, ya había ahí un palacio del gobernante local, que se dice que el último de esa línea de caciques llevaba por nombre Taulichusco. Taulichusco, según narran, no sabemos si será así, pero es lo que narran, de manera pacífica cedió ese lugar para que le destruyan el palacio y hagan el palacio de los españoles, y él se retiró a vivir a otro lugar. Hoy lo único que nos recuerda a Taulichusco es un monumento que es una gran roca que está en uno de los pasajes que circundan la Plaza Mayor de Lima, de la época del alcalde Barrantes, ¿no? De los 80s. Y es un personaje Taulichusco del que en realidad no se sabe mucho, como tampoco se sabe tanto, la situación del dominio inca, ¿no? Cuando el Tahuantinsuyo integró esto dentro de sus territorios. Se sabe, por ejemplo, que al sur de Lima, los Huarco, en la zona del actual Cerro Azul y Cañete, opusieron férrea resistencia y al final fueron masacrados por los incas. Pero no sabemos muy bien cómo fue la cosa en estos fértiles valles. Y digo fértiles valles porque existe la creencia bastante difundida de que Lima es un desierto. Algunos incluso en el extranjero se mofan diciendo que es Limaquistán o algo así, y no faltan los malos peruanos y los malos limeños que siguen esa estúpida broma.
Porque lo cierto es que Lima no está sobre un desierto. Su expansión urbana más periférica sí, evidentemente, pero el centro es un valle que además es uno de los más grandes ejemplos de lucha del ser humano, de la civilización humana, para remodelar el paisaje para bien, porque en estos tiempos se remodela el paisaje para fregarla, para mal, ¿no? Como lo que se está haciendo actualmente en Lima, por ejemplo, en los acantilados, de hacer una serie de edificios prácticamente, como yo les llamo, ratoneras, pero que sabemos que si hay un terremoto o algo así, esto va a ser una auténtica catástrofe, por más que digan que no. Bueno, en ese tiempo, mucho antes de la llegada de los españoles, incluso desde tiempos anteriores a los incas, anteriores a los huari y todo, quienes estuvieron habitando en estas tierras, los habitantes originales, dijeron, bueno, hay un río caudaloso y hay 3 valles que no son muy grandes, ¿no? Son el valle del río Chillón, el río Rímac y el río Lurín al sur. En el río Lurín, pues, más que en el río Lurín, en el valle del río Lurín se construyó uno de los más importantes adoratorios, centros de culto y peregrinación, todo lo que se denomina el área central andina, ¿no? O sea, toda la zona del actual Perú y alrededores, donde llegaban pues ofrendas, llegaban personas después de largas caminatas para presentarle sus respetos y su veneración se dice que ahí había un oráculo, como también se menciona el oráculo del Rímac, que para algunos estuvo ubicado ya sea en la zona de la Plaza Italia, donde se dice que existió un templo, templo prehispánico que fue después destruido, y al cual sería un recordatorio, la Peña Horadada, que vamos a hablar de la Peña Horadada en un ratito, es uno de los grandes enigmas de Lima, y que ahí estaría el oráculo Rímac, ¿no? El oráculo que habla, que eso es lo que significaría Rímac en la variante local del quechua de esos tiempos, y de ahí derivaría el nombre Lima, que se superpuso al de Ciudad de los Reyes, que es el nombre oficial que pusieron los españoles. Bueno, la cosa es que al sur estaba este oráculo en Pachacamac, y entonces se volvió un lugar donde los seres humanos dijeron, vamos a construir canales, y construyeron multitud de canales. Muchos hasta ahora siguen existiendo y en completo y perfecto funcionamiento, y volvieron verde lo que sí era un desierto antes de ellos. Cuando llegaron los españoles, todo estaba repleto de bosquecillos, de pequeños riachuelos que en realidad eran canales de fabricación humana. Era un lugar hermoso, con fauna, con flora, fresco. Y se llegó al punto que incluso algunos de estos canales eran tan grandes y tan caudalosos que la mentalidad popular los equiparó con ríos. Por eso se habla del río Surco, o también se hablaba en su tiempo del río Maranga, del río de Ate, o por ahí el río Huatica, ¿no? Porque llegaban a ser tan así y llegaban a ser los lugares los que incluso que hasta ahora los que subsisten siguen regando parques y jardines, como digo, ¿no? Son milenarios y son un auténtico patrimonio de nuestra ciudad, lo que posibilita que la sociedad limeña, que la ciudad de Lima haya surgido, se haya instalado y haya crecido. Y son los grandes olvidados muchas veces. Como también son grandes olvidadas las huacas, o mejor dicho, los sitios arqueológicos, que creo que son más de 40 los que aún subsisten en medio de la ciudad de Lima. Por supuesto, todos conocemos los más representativos, como pueden ser Guayamarca, en el distrito de San Isidro, o la Huaca Pugliana, donde hace poco han habido nuevos descubrimientos arqueológicos muy impresionantes en Miraflores. Por supuesto, también Puruchuco, o Huaycán de Pariachi en la zona este, y otros más que hay por ahí, la fortaleza de Coyique en Lima Norte, la fortaleza de Campoyo, la Huaca Mangomarca en San Juan del Lurigancho. Pero en realidad hay muchos otros que han desaparecido no hace tanto. Por ejemplo, en el distrito de Barranco, de donde yo soy, existió la Huaca y así muchas otras. Incluso dicen que había tantos sitios arqueológicos que incluso en zonas como lo que actualmente es Larcomar o el ex Parque Salazar, lo que ahora es Larcomar, pues también se descubrió en su tiempo restos arqueológicos. Y en muchos otros lugares, este valle ya estaba muy habitado antes de la llegada de los españoles. Y habían adoratorios, habían cementerios, y de ahí seguramente surgen muchos de los enigmas y misterios actuales. Casas donde se reportan presencias tenidas por paranormales, el famoso ambiente pesado, y otras cosas más. Extrañas presencias, en pocas palabras, que podrían ser el reflejo de viejas realidades que han sido injustamente olvidadas. Pero nos quedan algunas señas. Por ejemplo, en el centro de Lima
Ahora las calles desde hace bastantes décadas llevan nombres estándar, ¿no? En determinado momento alguien quiso entender que el progreso era acabar con la tradición y poner cosas que le salían de algún lugar, y dijeron, bueno, vamos a uniformizar, y tales calles van a llevar un solo nombre que va a ser nombres de regiones del país, y otros van a tener nombres de provincias del país, casi al azar. Y la vía que hemos abierto como un articulador se va a llamar Jirón de la Unión. Muy bien, la mayoría de nombres se perdieron. Oficialmente solo subsisten Rinconada de Santo Domingo, Conde Superunda y alguna otra más. Pero bueno, la cuestión es que, por ejemplo, una de las cuadras de lo que ahora es el Jirón Rufino Torrico se llamaba la calle del Panteoncito. Y en la zona de Barrios Altos y por ahí otra más tenían nombres como Rastro de la Huaquilla o Calle de la Huaquilla. Así como en el campo, cuando quieres descubrir zonas donde ocurren cosas extrañas, tienes que prestar atención a la toponimia. Por decir, si hay un lugar que se llama Acantilado de las Luces, o Barranco del Diablo, o Barranco de las Brujas, pues sabes que ahí ha ocurrido y puede seguir ocurriendo cosas raras, y por eso es que la gente ha puesto este nombre en la tradición como una forma de alertar de un peligro o de algo que no es especialmente benévolo. Lo mismo, estas calles que llevan esos nombres es porque antes habían adoratorios indígenas. Hasta no hace mucho, en la denominada calle del Panteoncito, había un antiguo de estos carteles que habrán removido de losa, donde explicaba que era porque existía una antigua huaquilla ahí, ¿no? Bueno, actualmente solo hay casas, pero no se puede borrar el pasado de un plumazo, no se puede borrar el pasado por decreto, ni por el nombre del progreso. Y en ese lugar a mí me consta que ocurren fenómenos paranormales hasta ahora. ¿Por qué me consta? Porque en una de las calles aledañas vive mi tío. Y en la quinta donde vive mi tío también ocurren cosas paranormales. Y entre vecinos se cuentan, y es una cosa bastante marcada. En el canal, en Misterio Infinito, pero en YouTube, en Misterios al Anochecer, les he hablado de esto antes. Les he hablado del famoso fantasma del fraile, en la casa ahí de mi tío, muy cerca de la calle de Panteoncito. Hay muchas cosas. El pasado parece haber sido enterrado por las luces y el tráfico endiablado de la urbe, pero cuando la noche se pone calma y la gente reposa en sus casas, les puedo asegurar que pasan cosas. Y no todas tienen una explicación. Muy bien, me iba a ir para Barrios Altos para ya hablar un poco de la Peña Horadada, pero vamos a, ya que estamos haciendo una caminata imaginaria, a observar ese enigmático Apu, ese cerro tutelar que nos observa en la no tan lejanía, que es el Cerro San Cristóbal. Se comenta que ya había sido sacralizado desde antes, y justamente si lleva una cruz luminosa actualmente, antes era una cruz de madera, evidentemente, fue porque los españoles se dieron cuenta que los indígenas le rendían algún tipo de adoración, así que pusieron la cruz, porque ya que estaba cambiando la religión hacia el cristianismo, bueno, si van a preservar la costumbre de mirar hacia ese lugar, para que fijen sus ojos en la cruz que les recuerda a Cristo, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, el Cerro San Cristóbal tiene también sus cosas, por ejemplo, esto que resurge de cuando en cuando, ¿no? De los que dicen que en realidad es una especie de volcán, un volcán de agua, dicen otros, ¿no? Un geyser, como se le llama ahora, y que hay algún testimonio, sobre todo del tiempo del periodo español, que dicen que sí, que al parecer había como un volcán de agua. Y también algunos sucesos como que se dice que la iglesia de la zona de Amancaes, ¿no? Donde se desarrollaba una de las más grandes festividades hasta entrada a la República, pues se construyó por unos sucesos del encuentro de una joven, al parecer con un extraño personaje que después quiso interpretar como que era Jesús o algún santo. Y también hubo una serie de hechos, ¿no? Porque ahí cerca estaba, curiosamente, este supuesto geyser o volcán de agua. Hoy no existe, si alguna vez existió no lo sabemos. Así que es una zona bastante movidita también. En realidad toda esa zona antigua del Rímac tiene casas con harto misterio, con historias que no es que se publiquen en la internet, pero que pasan de generación en generación. Por ejemplo, las famosas historias de tapados, ¿no? De fuegos fatuos, de casas antiguas donde se dice que algún afortunado pariente o vecino en el pasado pues se había encontrado con la fortuna de su vida y había cambiado su porvenir económico, ¿no? Esto es algo que se extiende por supuesto en muchos lugares del mundo, pero en la zona más antigua de Lima es bastante, ¿no? También en la zona de Barranco, por ejemplo, ¿no?
donde se habla pues de túneles o de tesoros que habrían escondido a las familias cuando las tropas chilenas en el contexto de la guerra del Pacífico llegaron y quemaron todo lo que encontraron a su paso, ¿no? También en la zona de Chorrillos. O sea, Lima es un lugar muy rico en cuanto a estas cosas. Y respecto al Cerro San Cristóbal, no nos vayamos tan rápido. Daniel Rousseau, conocido por sus investigaciones y su libro sobre Marcahuasi, él postula la existencia de una civilización llamada Masma, que habría sido como una humanidad antes de la humanidad actual, que entre otras cosas habría dejado para el mundo tallados en roca, montañas talladas de hecho en bastantes lugares. Entre ellos se menciona por supuesto el Cerro San Cristóbal, y yo he comprobado, cuando tú vas por la vía de Evitamiento y te paras más o menos a la altura de Cantagallo, eso sí cuidando bien sus bolsillos porque pasan cosas que no necesariamente son paranormales sino muy humanas, y miras, ¿no?, con determinadas condiciones de luz hacia el Cerro San Cristóbal, haciendo no demasiado esfuerzo mental, te topas con que hay pues como una saliente rocosa que asemeja como una cabeza de un cánido, una cabeza de un perro, que es lo que registró justamente Daniel Rousseau, algo así. Claro, él y otros lo pueden atribuir a una antigua cultura talladora de montañas, pero muy posiblemente podría tratarse de una cuestión de erosión natural. Pero no sería la primera roca que llama la atención en la zona de la ciudad de Lima. De hecho, si revisamos el libro Historia y Leyenda del Viejo Barranco del fallecido historiador José Antonio del Busto de Uturburu, en Barranco, que también, como digo, forma parte de la ciudad de Lima, pues se dice que los indígenas rendían culto, los pescadores sobre todo, a una gran roca plana como una mesa que estaba en la antigua línea de costa, ¿no?, que era mucho más cercana al acantilado, que después de que se ganara terreno al mar y se hiciera lo que actualmente denominamos Costa Verde, y que hasta entrada a la República le seguían rindiendo culto antes de salir a faenar, antes de irse a la pesca, ¿no?, para propiciar que sea algo bueno, y le llamaban Sulcovilca, el gran señor del mar. Entonces este culto a rocas talladas, o la existencia de rocas ceremoniales, huancas, que se le suele llamar en el contexto de la cultura andina, también ha estado en lo que actualmente llamamos la ciudad de Lima, donde recordemos que ahora vemos como 40 y tantas huacas, entre grandes y pequeñas, muchas de ellas mutiladas, muchas de ellas se ven ahora separadas, pero que son parte de complejos mucho mayores y mucho más impresionantes. Se comenta que había grandes complejos, por ejemplo, en las cercanías de lo que ahora es la avenida Brasil, y fueron destruidos en nombre del mal llamado progreso. La propia Huaca San Marcos, ¿no?, era mucho más grande. Hay otro montículo al lado que pasa es la avenida Venezuela, ¿no?, al otro lado de mi alma mater, ¿no?, y bueno, fue seccionado para que pase esa avenida, y así muchos otros casos. Así que nosotros en la ciudad de Lima, como en tantos otros lugares del mundo, no sabemos sobre toda la historia sobre la que estamos transitando, y de ahí pueden quedar, vamos a llamarlo así, ecos o impregnaciones que serían la clave para saber por qué tal o cual lugar tiene carga paranormal. Bueno, ya que hablábamos de rocas, ahora sí nos vamos para la Peña Horadada que ya les había mencionado. Una de las zonas más picantes de Lima y más antiguas, con más historia y con más sabor criollo, por supuesto, es Barrios Altos. Barrios Altos es un lugar cautivante, un lugar que era muy bonito cuando por ahí pasaba, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros, que de ahí la desviaron para la Victoria, y como que desde mi punto de vista era más bonito cuando pasaba algunas veces por Barrios Altos y recorrías el Jirón Los Incas, toda esa zona de 5 esquinas, era genial. Bueno, la cosa es que el Jirón Junín, también en ruta hacia otro lugar bastante misterioso como es la Quinta Jeren, ¿no?, con bastante carga paranormal también, o el ya desaparecido El Buque, que también tenía su carga paranormal, y más allá, pues ya en el límite con el distrito del Agustino, el cementerio El Ángel, con todas sus cositas, y el cementerio Presbítero Maestro, el primero que tuvo la ciudad de Lima, porque antes de ello se enterraba a todas las personas, sobre todo debajo de las iglesias. Por eso es que se le denominaba Camposantos, porque eran tierra santa, estaban debajo de una iglesia o un monasterio, en fin, ¿no? Que también se dice que mucho de eso hasta ahora, hay algunas familias de la Lima antigua sobre todo, que cuando intentaban hacer un sótano, etcétera, se encontraban con lo que parecía una cripta o un antiguo camino, posiblemente entre criptas y todo eso, y que si bien ahora algunas de estas denominadas popularmente catacumbas, en la iglesia de San Francisco por ejemplo, son lugares que están abiertos al público para un corto recorrido, se extienden mucho más allá, incluso debajo de la Catedral de Lima,
que está como que elevada porque dicen que los tiempos que los españoles fundaron esto y Taulichusco tenía su palacio en lo que ahora es Palacio Gobierno, que también se dice que ahí hay una parte donde se pueden ver algunos restos de esa época, ¿no? Algunos restos de muros prehispánicos, que debajo de la Catedral de Lima habría estado un templo igualmente, un adoratorio. Pues lo que hay ahora, lo que se puede ver, hace no muchos años abrieron al público unas criptas debajo de el altar de la Virgen de la Asunción, estoy hablando de memoria y de otro más, y se ve perfectamente el llamado foso sísmico, que era pues un lugar dentro de la técnica de esa época para evitar que la multitud de terremotos que hay en esta zona pudiera acabar con la estructura de la iglesia, de la catedral en este caso, y además era un osario, ¿no? Y que eso ya está debajo de la calle adyacente, y se dice que continúan las criptas mucho más allá, debajo de lo que actualmente son negocios, hostales, casas, galerías comerciales, etcétera. Y como digo, no se sabe lo que hay bajo nuestros pies, por eso hay que tener mucho respeto a cada paso que damos en nuestra ciudad. Pero volviendo a la Peña Horadada, Girón Junín, por ahí también encontramos otra iglesia sospechosa, la iglesia de la Buena Muerte. Pero el nombre, aunque suena tétrico, no se debe a nada paranormal, se debe a porque estaba adjunta a un hospital de cuidados para enfermos terminales en el periodo español, ¿no? Se le llamaba la Buena Muerte porque básicamente eran personas que se entendía que para la ciencia de la época ya no iba a remitir, salvo un milagro, su enfermedad, que era una condición que irremediablemente lo llevaría hacia el fallecimiento. Y por ende lo que se buscaba era la preservación de su dignidad hasta el último momento. Quizá no tenían familia, o quizá su familia, como desgraciadamente ocurre hasta ahora, pensaban que esa enfermedad era una cosa terrible, contagiosa, un castigo, y por ende no los querían tener en casa, los abandonaban, y ahí los religiosos los acogían y les prodigaban los últimos de los cuidados hasta su deceso, procurando que sea lo menos doloroso posible. Bueno, la iglesia de la Buena Muerte está sobre unas gradas, sobre un desnivel del terreno, y nosotros sabemos que el Valle de Lima es un valle plano. Por ahí tiene sus cerritos, estribaciones andinas, o el muy llamativo Morro Solar, pero son las excepciones. Entonces se dice que debajo de Buena Muerte habría justamente los restos de un adoratorio prehispánico. Y qué curioso que muy cerca ahí está Plaza Italia, donde se suele mencionar que había antes un gran adoratorio, quizá el oráculo del dios Rímac, ¿no? El dios que hablaba, lo cual también da mucho que pensar. Y más allá en el Girón Junín, como digo, la Peña Horadada, que si fuera una simple roca en otro contexto, digamos que vas por el campo, por la playa, por el desierto y te topas con esa roca, no te llamaría la atención. Pero lo que sí llama la atención es que esté en un contexto tan urbano como esa esquina del Girón Junín, y que además es horadada, piedra horadada o peña horadada se le denomina, roca del diablo también por una tradición de Ricardo Palma. Tiene un agujero en el centro, y es un agujero que no parece natural porque la roca es dura, o sea, alguien tiene que haberlo tallado. ¿Para qué se van a tomar esa molestia, digamos, si se trata de lo que algunos mencionaban, ¿no? Que era una roca usada como, digamos, una manera de evitar que en los tiempos de la carreta, como decían antes, pues justamente esos carruajes, esas carretas, rozaran con la pared de la edificación y poco a poco la fueran destruyendo. Recordemos que las edificaciones eran de quincha, un revestimiento de yeso, de adobe, etcétera. Entonces, si le dabas tanto roce, ibas a terminar malogrando eso. Así que se ponían guardacantones, si no me equivoco, se llamaban estas rocas, para evitar que se acercaran demasiado los que pasaban a toda velocidad. Pero como digo, la presencia de este agujero es lo que hace que esto se vea muy especial, pues no parece una roca al azar. Y además, ¿por qué no la movieron? Se cuenta que cuando la intentaron mover en varias ocasiones, se daban cuenta que la roca continuaba bajo tierra. Entonces ya la cosa estaba muy misteriosa y muy trabajosa, y decían que se quede aquí. Pero hay investigadores que han comprobado que en los solsticios, que nosotros sabemos que los solsticios han sido divinizados, han sido sacralizados, más que divinizados, sacralizados en distintas culturas alrededor del mundo, porque se entendía que en determinado solsticio el astro rey se estaba alejando para ya no volver, y en el otro que estaba regresando, o algo así, ¿no? Más horas de luz solar y por ende de vida, menos horas de luz solar, la oscuridad que siempre nos aterra y que además también afecta a cuestiones vitales como la agricultura. Entonces, y aquí, bueno, la festividad, por ejemplo, del Inti Raymi, que está relacionado a uno de estos episodios, ¿no? Una de las festividades más grandes de los Andes.
con sus distintas variaciones que subsisten hasta el día de hoy. Y entonces se hicieron algunas cuestiones, sobre todo en el solsticio de primavera, y resulta que cuando está culminando el gris y frío invierno de Lima, pues curiosamente, el día del solsticio, un rayo de sol en determinada hora de la mañana cruzaba limpiamente el agujero de esa roca. No otro día, sino el día del solsticio, del inicio de la primavera. Entonces esto ya era demasiado espectacular para ser casual. Parecía que sí, que efectivamente la Peña Horadada, Piedra Horadada o Piedra del Diablo es lo último que queda de un gran adoratorio indígena que hubo sobre esos lugares, y quién sabe si sus evidencias aún existan bajo tierra. Y en esas casas que hay, fenómenos paranormales por supuesto que los hay. Como digo, la Peña Horadada o Piedra Horadada. Pero ahora regresemos hacia lo que habría sido posiblemente la plaza anterior, la del frente, vamos a decir el frontis de ese antiguo ya desaparecido adoratorio indígena, y que actualmente hay 2 iglesias por ahí. Bueno, al lado de una de esas iglesias hay una roca muy curiosa y muy singular, que yace en el piso, yace en el suelo, al lado de la iglesia, y es muy llamativa porque no tiene razón de estar ahí. Algunos la usan de asiento, pero muy trabajoso llevar desde algún lugar una roca así. Mejor hubieran puesto bancas de madera o hubieran construido algo, ¿no? Pero traer de dónde. Y eso debe estar ahí desde el periodo español inclusive, entonces es raro. Y tiene una forma sospechosa, se nota que es tallada. Bueno, muchos mencionan, aunque desde no hace mucho tiempo, porque había pasado desapercibida durante bastante, que podría tratarse de una huanca, una roca ceremonial también conformante de en ese entonces ahí presente adoratorio de lo que ahora llamamos la Plaza Italia. También sobre eso tengo algún video en Misterio Infinito Perú en YouTube, ahí ustedes lo buscan como algo relacionado a Plaza Italia, no me acuerdo ahorita el título, pero ahí lo van a encontrar. Se comenta que también hay otra de estas rocas extrañas, posiblemente parte de antiguos adoratorios, lo encontré en un blog, ¿no? En alguna quinta que estaría en algún punto entre el Jirón Chiclayo o el Jirón Francisco Pizarro, el Jirón Virú, ya en el Rímac, en la zona picante e histórica del Rímac, pero yo no he podido llegar hasta ese lugar. Incluso con una amiga, le mando un saludo a Natalie, que debe estar escuchando desde el Rímac, nos planteamos buscarla. De hecho, nos metimos a algunas quintas y preguntamos por la roca, pero nadie sabía nada, así que quién sabe. Bueno, saliendo un poco de esa zona, ya dirigiéndonos, como digo, encontramos al buque, ¿no? Que fue quizá el primer, no, de hecho fue la primera construcción multifamiliar, vamos a llamarle un preedificio de departamentos que se hizo en el siglo XIX, toda una novedad en el Barrios Altos de ese tiempo, y que desapareció no hace tantos años, ¿no? Primero por un incendio, luego porque la estructura terminó de derrumbarse. Y bueno, sí, también tenía sus historias extrañas, ¿no? De lo humano y de lo extrahumano. De lo humano porque fue tomado por personas de mal vivir en sus últimos años, y ahí pues era un fumadero, de ahí salían para cometer asaltos, algunas personas de mal vivir, muchas cosas, ¿no? Mucha problemática social en ese lugar. Y bueno, después de esto, más allá, llegas a la en su tiempo elegantísima y sede de delegaciones diplomáticas y embajadas de muchas partes del mundo, Quinta Jeren. La Quinta Jeren se dice que ocurrió por ahí algún suicidio, supuestamente de algún diplomático, alguna persona importante de ese tiempo, y que por esos y otros hechos habría permanecido con presencia paranormal hasta el día de hoy. No se entra sino más, de cuando en cuando alguien hace un tour, de cuando en cuando se puede entrar, pero muchas de las personas que ingresan reportan presencias, sensaciones de frío, sensaciones de ambiente pesado, fotografías donde salen los denominados orbes, como lucecitas de distintos colores o tamaños, circulares, la mayoría como si estuvieran en movimiento, a pesar de que se hace a veces la foto en momentos en los que no hay excesiva humedad ambiental o polvo en el ambiente. Entonces hay sus cosas. También la Quinta Jeren es uno de los lugares más encantados, vamos a decirlo así, de la Lima tradicional. Y si continuamos en esas rutas, como casi el este, nos encontramos, como digo, con el Cementerio El Ángel. El Cementerio El Ángel pues tiene figuras ilustres de distintos ámbitos, de la música,
y bueno, muchas familias tienen parientes ahí. Yo también, mis abuelos maternos están en el cementerio El Ángel, por ejemplo. Pero al frente está el Presbítero Maestro, el primer cementerio propiamente dicho que tuvo la ciudad de Lima. ¿Y por qué es interesante? Por muchas cosas, no solo por el contenido histórico. Se dice que una de las áreas más pesadas, no solo de un cementerio de nuestra ciudad, sino de la ciudad en sí, por ejemplo, el lugar de los denominados nonatos, no nacidos, pequeños que han fallecido a los pocos días, incluso también de haber sido dados a luz por distintas causas. Incluso hay, ahí dice claramente, ¿no?, un feto, o cosas así, ¿no? Es una zona que no solamente por contenido por sí, que tú puedes ir leyendo en las distintas lápidas y todo, resulta triste, sino que es escalofriante porque mucha gente ha reportado ahí cuestiones bastante tétricas, ¿no? Como también en el área donde se dice que algunas personas han sido enterradas que han acabado con su vida mediante el suicidio. Y también hay una zona donde está enterrada una persona que fue tomada por bruja, o la fosa común, donde se dice que hasta ahora a veces ingresan en determinadas noches colándose brujos y etcétera, y hacen algún tipo de, bueno, sus rituales, no generalmente no muy luminosos, que digamos. Y también hay por ahí sus santos populares, como el niño Ricardito, que hasta ahora se le deja, pues siempre tiene por ahí dulcecitos, globos, detalles, y muchos de estos presentes que se ponen, ¿no?, que son como, digamos, plaquitas en las que las distintas personas dicen, bueno, yo he recibido un milagro por intercesión del niño Ricardito. Cosas que también se encuentran en algunas iglesias antiguas, ahora ya no se ve prácticamente, con estas efigies del culto a las ánimas del purgatorio, ¿no?, que básicamente eran pequeñas urnas, hasta ahora quedan algunas, por ejemplo en la denominada como iglesia más pequeña del mundo, que queda en el distrito del Rímac, ahí nomás a la entrada de Girón Trujillo. Y pues bueno, por ejemplo ahí en esta capilla está, ¿no?, que es una figura como de un hombre joven hasta la mitad digamos, de su cuerpo, y de ahí unas llamas de fuego que representarían su tormento. Y bueno, sería como un recordatorio de que hay que orar por aquellos que están llevando penitencia, purgando sus pecados en vida en el purgatorio, para que puedan de ahí ser llevados ya hacia el cielo, vamos a decirlo así, ¿no?, o hacia el paraíso. Y bueno, hay mucha gente que dice que tras habérselo pedido a estas ánimas del purgatorio, se les ha concedido esos deseos. Son cosas así que bueno, que muchos pueden decir esto no tiene mucho sentido, pero es parte de la creencia popular, y a veces quién sabe si sea la propia fe la que mueve las montañas de los problemas, vamos a ponerlo así. Bueno, hay distintas cuestiones, como digo. Y otros lugares interesantes son los que también, si vamos al tema de, recordamos las tradiciones peruanas de Ricardo Palma en el centro de Lima, nos habla, por ejemplo, de la calle de la Manita, que es una de esas grandes muestras de cómo a veces los miedos crean supuestos misterios, ¿no?, sobre todo en tiempos donde la superstición es bastante fuerte. La calle de la Manita es lo que ahora vendría siendo la avenida Tacna, casi llegando ya al puente Santa Rosa, que cruza sobre el río Rímac. Entonces, bueno, como alguna vez dije, si ahora pasas por ahí de noche, te vas a encontrar con muchas manitas, pero las manitas que te van a quitar el celular, la mochila, bueno. Pero en esos tiempos se dice que de por sí era una calle oscura y tétrica, y además no había alumbrado eléctrico. A lo sumo, algún lamparín de aceite, ¿no? Y entonces la gente que se veía obligada a pasar por ahí en las noches lo hacía muy apurada y con miedo. Y lo que quizá iluminaba era la presencia de una urna de algún santo, posiblemente alguna virgen, algún Jesús, que tenía obviamente pues su velita, ¿no? Y tenía un vidrio protector, pero mencionan pues el tradicionista que en algún momento seguramente ese vidrio se había roto, y a falta de otro vidrio lo habían reemplazado temporalmente con un papel. El papel se despega y empieza a ondear con el viento, generando sombras caprichosas.
y entonces la gente que pasaba por ahí pues daba rienda suelta a la imaginación presa del miedo y decían que veían como si se formara en la pared la figura de una mano. Otros ya decían que era una mano peluda o con garras, que los estuviera llamando, quizá la mano del mismo Satanás, queriendo hacer cosas nada buenas. Y desde ahí le pusieron la calle de la manita, así como hay muchas otras calles que tienen nombres curiosos en la antigua Lima, como la calle de Ella Parió o la cercana calle del Huevo, por ejemplo. Y ya que estamos en la avenida Tacna, ¿qué les parece si vamos bajando hacia Wilson, ¿no? En Wilson, bueno, todos le llamamos Wilson, hace tiempo que ya le cambiaron también a Garcilaso de la Vega, yo no sé, esta costumbre que tienen algunas autoridades de intentar eternizarse o eternizar sus puntos de vista, cambiándole los nombres en las calles, yo la verdad no entiendo, o sea, han cambiado, como digo, la avenida Colonial a Óscar R. Benavides, pero para todo el mundo es colonial, las cosas no se cambian tan fácil por decreto, ¿no? Han cambiado Wilson por Garcilaso de la Vega, el nombre está muy bien, pero igual, ¿no? La cosa es de que ahí, pues, muy cerca de un conocido centro comercial, con bastante movimiento de gente por ahí, al frente de la Clínica Internacional, se encuentra la denominada Casa Matsushita. Bueno, Matsushita por el apellido de una familia de origen japonés que tenían una ferretería en la primera planta. Y en determinado momento del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, surge el rumor popular de que supuestamente ahí penaban, o sea, de que en el segundo piso de la edificación pues habían unos fenómenos paranormales pero que te helaban la sangre. Y se volvió esto muy conocido, al punto que ese segundo piso estaba deshabitado permanentemente, nadie lo tomaba, nadie lo compraba ni lo alquilaba, era una cosa rarísima. Bueno, hace unos años que lo reconstruyeron y al parecer no hubo ningún fantasma reportado, pero tengo entendido que hasta ahora sigue sin nada, ¿no? Un tiempo también la primera planta fue un banco, etcétera. Pero lo que se cuenta es que esta fue una leyenda urbana creada a propósito por la Embajada de Estados Unidos, que antes ocupaba lo que ahora es la Clínica Internacional, ¿no? Ahí al frente, y que bueno, en un contexto de conflictos internacionales, de que se formaban bandos entre países y de muchos espías, pues no querían que nadie no indicado, no conveniente, pudiera comprar o alquilar ese lugar tan estratégico y desde ahí espiarlos, ¿no? Entonces crearon eso para mantener a la gente, sobre todo a la más supersticiosa o más crédula, a raya. Bueno, eso al final ha sido la historia de la Casa Matsushita. Muy poco probable que hayan habido fenómenos paranormales en ese lugar. Y hace ratito les hablé también del Cerro San Cristóbal. Bueno, hacia el este del Cerro San Cristóbal, ya entrando en lo que actualmente es el distrito del Agustino, dicho sea de paso, en el Agustino había una zona de pantanos, ¿no? Lo que actualmente se llama la Atarjea. Pues es una zona donde antes de que estuviera pues ahí todo lo que actualmente hay, que está relacionado al agua que consume buena parte de la ciudad, pues había un conjunto de pantanos que se secaron para la construcción de esos lugares, ¿no? Pero bueno, más allá, la zona de los Cerros del Agustino también tienen sus leyendas, sus cuestiones relacionados al tema del supuesto tesoro de Catalina Huanca, ¿no? Que se dice que posiblemente cuando esas zonas no estaban habitadas pudo haberse quedado el tesoro en alguno de esos cerros. Yo también por ahí en algún programa comenté lo que un amigo de la familia comentaba, que cuando estaban de jóvenes y mataperreando hace muchas décadas atrás, se encontraron con una cueva por esas zonas del Agustino, y que era una cueva que tenía como dos entradas que bajaban, ¿no? Hacia lo profundo de la tierra, y no se aventuraron porque además la zona era un poco peligrosiña, pero así hay distintas historias, ¿no? Que también existen, por ejemplo, en el Cerro San Cristóbal, de supuestos túneles que incluso terminan volviendo inhabitables algunas casas. Así hay distintas cosas. Pero bueno, vámonos hacia rapidito, más rápido que el tren eléctrico que ahora llaman Metro de Lima. Bien rapidito hacia el sur de nuestra ciudad, y ahí nos encontramos con una auténtica línea, una franja donde se reportan distintos sucesos paranormales y que está relacionado a uno de los hechos más dolorosos de nuestra historia como país, que es la Guerra del Pacífico, ¿no? Eran las líneas justamente de batalla que se hicieron para intentar detener el avance de las tropas chilenas
hacia la ciudad de Lima, que la querían destruir, y de hecho lo hubieran realizado si no fuera por la intermediación del almirante francés Petitoars, ¿no? Que por eso tiene una gran y merecida totalmente avenida en nuestra ciudad, una de las importantes. Entonces, la cuestión es que se hicieron estas líneas de batalla y hubo gran número de muertos porque los que combatían por el lado peruano muchas veces no eran soldados de profesión, sino hombres, niños, mujeres también, que simplemente les enseñaban de forma rápida cómo utilizar algún arma, no necesariamente armamento de guerra, las escopetas, etcétera. Se enfrentaban a un enemigo sediento de sangre y mucho más preparado también, ¿no? Entonces eso fue una auténtica masacre. Y hasta ahora, bueno, ya no es quizá tanto como antes, lo que decían que en determinados cerros, sobre todo en el Morro Solar, se encontraban restos humanos de esa época, restos de uniformes militares, de chilenos o de peruanos, o casquillos de bala, ¿no? De esos tiempos, sino que lo que queda es el tema paranormal, ¿no? Distintas personas que en determinados momentos afirman que escuchan como si fueran ruidos de batalla de esos tiempos o sombras extrañas, y quizá no solamente se refiere a cuestiones de esa época, porque antes también ahí habían haciendas, todo esto, y con el consiguiente tema de la esclavitud y todos los malos tratos y las torturas que seguramente existían, como digo, en ese contexto. Entonces estamos hablando de que hay mucha carga de mucho tiempo y de muchas situaciones y circunstancias. Y bueno, respecto al fenómeno ovni, que es otra de las cuestiones que tratamos en el programa, las cuestiones enigmáticas, Lima también tiene sus cosas. Hace algunos años se popularizó el famoso video del ovni de Miraflores, ¿no? Que en realidad formaba parte de un programa y de pronto el camarógrafo capta esto y las autoridades quisieron hacerlo pasar como que no, era simplemente una cometa que se mantenía estática por quién sabe qué cosa y estaba reflejando el sol. Bueno, algunos habrán creído eso, pero la gran mayoría no, porque, o sea, todos hemos visto una cometa alguna vez en nuestra vida. Entonces, muy aparte de esto, está la curiosa circunstancia de que justamente a la salida de Lima hacia el norte y a la salida de Lima hacia el sur, como si fueran guardianes, se encuentran dos puntos calientes de observación del fenómeno ovni. Hacia el norte está Chancay y hacia el sur está Chilca, donde también hay contactados o gente que afirma, investigadores, que habrían bases de otros mundos, submarinas, de seres, etcétera, ¿no? Si esto será cierto o no, ya ese es otro tema, pero es bastante curiosa la circunstancia, ¿no? También se han reportado, esto lo sacó un conocido investigador hace algún tiempo, la existencia de lugares con anomalías posiblemente espaciotemporales o con características de portal dimensional, ¿no? En este caso sobre todo en la zona del distrito de Linz. Esto es algo que incluso trascendió y hizo conocido en otros países como los portales dimensionales de Linz. Salieron, por ejemplo, en el programa que tenía Anthony Choi, que él recopiló abundante información, abundantes testimonios sobre este caso en particular. Y de ahí, en el habla de las personas también ha quedado eso, ¿no? Más de una persona, incluso yo conozco a una persona que ha tenido sucesos muy extraños en esas calles, ¿no? La zona de Canevaro, Rizo, etcétera, donde en determinado momento es como que el ambiente cambia, las calles no son las mismas, se ven construcciones que no corresponden, el cielo incluso es distinto, hay un silencio muy característico de circunstancias más que paranormales, ovnis sobre todo, ¿no? Como una cancelación del ruido, y una serie de cosas que no cuadran con el normal devenir de nuestra línea de tiempo, ¿no? Y de pronto todo cesa y vuelve a la realidad, ¿no? Una serie de cosas bastante curiosas y que también me hace recordar otra cosa, ¿no? Ya en el distrito de Santiago de Surco, casi llegando a la Panamericana y muy cerca a San Juan de Miraflores, ¿no? Se encuentra la Loma Amarilla. Bueno, la Loma Amarilla, tenido a José Wich Rodríguez, que él es un escritor, un literato, autor de El Misterio de la Loma Amarilla, un muy buen libro recomendado, que era un libro pues aparentemente de ficción, de novela, detectivesca,
con sus toques paranormales relacionados incluso de otros mundos, toques así como más a lo fenómeno ovni o tema intraterreno, extraterrestre, relacionados a esa elevación en el distrito de Surco, ¿no? La Loma Amarilla. Y bueno, uno dice, es una novela y todo, pero de ahí el autor, José Wich, nos contó que no es 100% ficción, sino que en la zona de la Loma Amarilla, que además también tiene que ver, como digo, con la zona, no tan lejos de ahí están, por ejemplo, los reductos del tiempo de la guerra con Chile y todo esto. O sea, es una zona que de por sí ya tiene carga paranormal, pero pareciera que esa solitaria elevación en Surco también tiene algún otro componente extraño de por sí, ¿no? Entonces hay muchos lugares, algunos de los cuales no son tan conocidos, que dan para la familia o familias que lo habiten, para el vecindario, pero no van más allá. Lugares donde dentro de Lima, se han vivido sucesos que escapan a una explicación simple. Alguien podría preguntarme, Fernando, ¿y por qué no tocas casos como el Real Felipe, ¿no? Con todo su tema paranormal, o la zona de Ventanilla, donde hay bastantes asuntos del fenómeno ovni? Bueno, la cosa es sencilla. No lo hago porque, si bien forma parte de la misma conurbación, cuando se habla de Lima metropolitana suele hablarse de Lima y Callao como una gran urbe que, variando las cifras, para algunos tiene 9,5, 10 o hasta algunos lo calculan como 13.5 millones de habitantes, bueno, incluyendo el Callao, incluyendo la región Callao o provincia constitucional del Callao, pero en realidad, digamos, administrativamente y todo, es otra ciudad, es nuestra ciudad hermana, nuestra ciudad con la que estamos unidos, pero vendría siendo otra ciudad. Pero sí, habrá su momento, quizá para cuando sea aniversario del Callao, donde hablemos de esos misterios tan apasionantes, ¿no? Y ha habido también casos de humanoides, ¿no? Por ejemplo, uno que recopiló Álvaro Rosales, que siempre lo tenemos en el programa, comentándonos sobre casos de humanoides, de encuentros cercanos con aparentes naves y seres de otros mundos, ¿no? Que aconteció hace varias décadas, por ejemplo, en una zona que había sido registrada como lomo de ballena, pero si sacamos los cálculos estaba muy posiblemente refiriendo al lomo de Corvina, que es esta elevación que forma parte de la zona de Villa El Salvador, ¿no? Hay unos extraños humanoides que incluso le hablaron en otro idioma al testigo, ¿no? Como que no estaban muy seguros de dónde andaban, primero en inglés, como si estuviera en América del Norte, y de ahí ya en español. Una cosa muy extraña, muy singular, un caso inaudito. Y en general, en la zona de Tablada del Urín y todo ello, por supuesto que también ha habido asuntos de fenómeno paranormal. Fenómeno ovni creo que no tanto, pero sí fenómeno paranormal. Y por supuesto, si alguien tiene casos, ya saben, me puede contactar por el Instagram, @el Insta de Pedro Fernando, @el Insta de Pedro Fernando, o @Misterio Infinito Perú, @Misterio Infinito Perú en Instagram, y también en Misterio Infinito Perú en YouTube. Ya saben, ahí me escriben por el mensaje directo, un comentario, yo les respondo a la brevedad. Y por supuesto no podemos olvidarnos de que en la ciudad de Lima surgió, bueno, se dice que el autor de ahí dijo que era ficción, que no era verdad, pero surgió uno de los libros ufológicos más importantes en lengua española, y que fue incluso sacado en otras ediciones en Argentina, en México, en otros países. Un libro que se conoce en muchos lugares de este planeta azul. Se trata de Yo visité Ganímedes, de Josip Ibrahim, cuyo verdadero nombre era José Rociano Holder. Y bueno, él, que ya dejó nuestro mundo hace muchos años, falleció, pues escribió Yo visité Ganímedes como la supuesta historia de su amigo Pepe, que habría sido llevado a ese mundo, conocido por sus habitantes como el Reino de Munt, y contaba distintos episodios de la historia humana, como relaciones de los extraterrestres con nuestro planeta, ¿no? Que el río Nilo, por ejemplo, había sido una creación de estos seres para propiciar que surja una alta civilización, la civilización egipcia y distintas cosas, ¿no? Muy interesante, sobre todo las descripciones que daba sobre cuestiones incluso como puede ser la forma de vida, la vivienda, las bodas de
esta civilización que supuestamente existiría en una cuarta dimensión en el satélite Ganímedes, y que, bueno, los hechos, digamos, de contacto con el señor Pepe habrían ocurrido en la zona de Monterrico, en Lima, ¿no? Y bueno, todo un tema. Después se menciona, aunque no he encontrado hasta ahora una prueba fílmica o digo en audio, que nos diga que esto es verdad, ¿no? José Rociano Holder, pues pasados los tiempos, supuestamente habría dicho que no, que todo era mentira, que, bueno, más que una mentira, era una ficción. Lo que era mentira es afirmar que hubiera sido un hecho real, ¿no? Pero también, independientemente de estas cosas, por ejemplo, en Lima residió durante bastante tiempo en la zona de Salamanca, que pertenece a ATE, otro gran contactado, uno de los grandes contactados a nivel mundial, como fue Vlado Kapetanovic, de origen montenegrino, de lo que en ese entonces era la Yugoslavia. Bueno, y su seudónimo Bitconovi, ¿no? Él residió ahí. De hecho, mando un saludo a mis amigos de Somos Trekking, en el sur de Lima. Por supuesto, a mi amigo Eduardo Camacho, Julio Dongo, que lo conocieron y pues tienen también muchas anécdotas, ¿no?, sobre estos temas del planeta Apu y todo lo concerniente a ello. Así que, y por supuesto, bueno, los casos de Sixto Paz, que fueron en la zona de Chilca, pero Sixto Paz y todo, y el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, pues se desarrollaron en Lima. Este instituto, su sede estaba en Barranco, ni más ni menos. También ya hemos hablado de Barranco, que es un sitio misterioso de por sí, ya sea para cosas de este o de otros mundos. Y bueno, más que qué le desearía, qué vería yo como algo, unas mejoras, en mi humilde entender, que podrían haber para Lima en ya acercándonos a los 500 años, ¿no? 489 años de la Fundación Española de Lima. Bueno, definitivamente Lima, el problema que tiene es la malísima o inexistente planificación del espacio urbano, ¿no? Somos una ciudad que, a pesar de que lo que antecedía la existencia de su expansión fueron fértiles campos de cultivo. De hecho, hasta ahora hay lugares donde si tú rompes el piso, le cae una semilla de lo que sea, un poco de agua, y brotó algo, ¿no? De hecho, eso pasaba en mi casa en Barranco. Es una cosa muy así, la tierra es muy buena, hay mucho para simplemente rehacer las cosas bien y sin mayor esfuerzo, hacer nuevos jardines, nuevos parques. Justamente ya hablando de Barranco nuevamente, estaba yo por Barranco el día de ayer, y ahí pues han puesto unos cartelitos de unos árboles centenarios. Hay árboles, ya sean ficus, cedros, que tienen más de 100 años. Entonces esto, lo que también nos debe servir como un ejemplo, un llamado de atención, es que el poner más árboles, el poner vegetación, es no solamente algo para el momento, ¿no?, sino que pueden vivir durante años. Es una gran inversión también en pro, no solo del paisaje, sino de nuestra propia vida, ¿no?, o reproduciendo oxígeno y todo eso. Y por supuesto también cuidar todo el tema de las playas ahora que estamos en verano, no hacer tonterías como enterrar la basura, pero por supuesto también es cuestión de las autoridades, por ejemplo, dotar de baños públicos, dotar de lugares donde eliminar de manera adecuada los desechos. Es mucho lo que hay por hacer, y en el factor de lo que es la planificación, por supuesto, evitar la proliferación de los famosos edificios ratonera, muchas veces de dudosa calidad, y que terminan destruyéndose casas que tranquilamente podrían ser considerados, y en otras partes del mundo serían consideradas como patrimonio de la ciudad, para hacer estas moles totalmente horrendas, ¿no? Horrendas y peligrosas. Por supuesto, lo que también tendríamos que hacer, primero, arreglar el asunto del tráfico, ¿no? Nuestra ciudad, justamente por su escasa o nula planificación a la hora de crecer, ha dejado ese asunto. Calles estrechas, calles que se anchan y después se estrechan, que pasan de 4 carriles a 3 o a 2, cosas así de insólitas. Giros, subidas, bajadas, cosas que se hubieran podido evitar. Pero ya que no se pueden, pues ver la manera de repente de potenciar dentro de lo que ya hay vías subterráneas, ¿no les parece? Pero no vías que queden entrampadas durante años a medio hacer por cuestiones burocráticas o de corrupción. Y hacer verdaderos metros, no medio rehacer un tren eléctrico del pasado y decir que es un metro. En todo caso, si van a hacer un metro, que sea subterráneo, como ocurre en cualquier ciudad que se precie de moderna en el mundo.
y así, ¿no? Eso sería, digamos, en las cuestiones técnicas, ¿no? Poner parámetros para las edificaciones, porque por ejemplo cuando se hacen esos grandes edificios en el lugar donde antes eran casas, lo más posible es que termine bajando la presión del agua en todo el barrio porque no hay agua para tantos, las tuberías terminan colapsando, no están preparadas para ello. Y eso también va para otras ciudades que están en crecimiento y donde ya se están haciendo edificios, como pueden ser Arequipa, Tarapoto y otras donde nos escuchan. Entonces, es bastante lo que hay que mirar de cara al futuro y también desarrollar un sentido, ya no digamos solo de pertenencia, sino de genuino amor y buena intención por el lugar en el que vivimos. Porque yo a veces leo, escucho comentarios terribles, ¿no? De gente que dice que se avergüenza de Lima o de la ciudad en la que viva y ven solamente lo malo, ¿no? Y la verdad que eso no le hace bien a la salud general, ni mucho menos a la salud mental, a la psique de las personas, porque estarte lamentando en lugar de ver las cosas positivas o en lugar de hacer una sociedad mejor, la verdad es un ejercicio masoquista y realmente es algo totalmente insano, ¿no? Así que dejemos por favor de hacer ese tipo de cosas y procuremos ser constructivos, ¿no? Nos planteamos hacer algo. Y bueno, como digo, en nuestra ciudad esperemos que pervivan durante muchos años más y que sean reparados, por favor, los distintos elementos que le dan carácter propio, ¿no? Los elementos culturales e históricos. Ahora se están refaccionando algunas casas antiguas y de pronto quizá lo ideal sería que vuelvan a hacer eso, para lo que fueron construidos casas. Pero ya que lamentablemente no se puede porque ahora la mayoría prima vivir en microdepartamentos, pues al menos que nuestra ciudad tenga no galerías comerciales, como veo que por ahí están haciendo, sino centros culturales. Hay muchas temáticas para poder hacer museos en nuestra ciudad. Un museo plenamente, digamos, del periodo español, un museo plenamente republicano, pero de hechos verdaderamente que no sean los clichés, que no sean los que todos ya sabemos, sino hacer un poco más de chamba, un poco más de trabajo, de documentación y redescubrir para el gran público algunos de estos hechos que todavía permanezcan dormidos, digamos, en la nube del pasado, ¿no? De repente museo dedicado a la evolución de la música en nuestra ciudad, ¿no? Desde la música eminentemente de matiz española, afroperuana, hasta los estilos actuales, ¿no? No los que pasan de moda en 2 o 3 años, sino los que realmente le otorgan un carácter a cada tiempo. Entonces hay muchas cosas en las que se podría, digamos, invertir, la inversión privada y también la inversión estatal, en las antiguas casas que aún hay, que aún subsisten. Por supuesto también, si hay personas que iban ahí, proveyéndolas de una vivienda digna o haciéndolos aliados, ¿no? en la conformación de estos espacios. Por ejemplo, yo veo en el centro de Lima la famosa Casa de las Columnas, ¿no? Que también tiene sus cosas paranormales para variar, el Jirón Conde Superunda, y que fue parte de la cercana iglesia que está por ahí, ¿no? Entonces son los claustros, que ahora hace mucho son viviendas, y ahí hay una hermosa portada que está bastante deteriorada en la parte, digamos, del segundo patio. Entonces todo eso se podría convertir, digamos, incluso respetando los espacios de vivienda de las personas, al menos las áreas comunes, en lugares donde se podrían escenificar cuestiones teatrales o hacer exposiciones que beneficiaran a todos sobre temáticas culturales. O sea, hay muchas ideas que se podrían llevar a cabo en lugar de simplemente lamentarnos o de directamente no hacer nada más que criticar. Eso es, mis queridos amigos. Así que pues ha sido el especial por el aniversario 489 de Lima. Yo sé que ha faltado muchas otras cosas. No se pueden agotar todas en un solo programa, no se puede profundizar en todas en tan solo una edición, pero espero que haya sido de su agrado. Y nos despedimos con música, porque Misterios al Anochecer no solo son enigmas, sino también su toque musical. Registro 2.0 con Lima desde inicios de los 2000. Solo dice Lima, pero ya lo dice todo en este aniversario 489.
y ahora ómnibus. Para todos los que están escuchando esto en el transporte público. También con registro 2.0. Bonita manera de despedir el programa para el día de hoy. Fin de semana. En las 3 ediciones de Misterios al Anochecer. Con esta nos vamos también de registro 2.0, Energía y Group, temazo que también menciona Lima, ciudad capital, ciudad colonial. Ciudad capital, mueve ritmo, energía y groove. Lima, ciudad colonial, mueve ritmo, energía y groove. Se dan cuenta, nuestra ciudad ha inspirado a muchos artistas en distintos estilos, desde la música criolla hasta las variantes electrónicas. Saludos a todos los que nos escuchan en Lima Sur y aún más allá, en Arequipa y en la región San Martín, así como también en X.es, la radio del misterio, y en acercateradio.org, y a los amigos de Misterio Infinito por en YouTube. Nos vamos bailando. Nos escuchamos, nos vemos en la siguiente edición de Misterios al Anochecer, misterios, enigmas y más. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.